don Sergio, también, gusto de verlo. ¿Cómo está? Bien, bueno, un poco atareado hemos estado toda esta semana con He todo este notado. tema del beneficio del bono, denominado del bono de 500.000 pesos. Y que X. claro, la ley fue aprobada el día viernes y nosotros ya el sábado, antes de las 24 horas, teníamos puesta la aplicación para que la gente pudiera postular. Pero la verdad que ocurrieron dos cosas. Uno es que el flujo de personas que comenzaron a consultar superó todos los cálculos de los más optimistas. Hoy día se habla que más de 11 millones de personas estarían potencialmente cumpliendo los requisitos. Y claro, 11 dada la situación millones. hoy día, claro, y nosotros en el proceso más masivo que tenemos, que es renta, declaran 3 millones de personas. Entonces, uno eso, y lo otro, entonces eso generó alguna dificultad para la gente para poder ingresar. Y lo otro fue que, dado por este mismo tema de la tecnología, muchas personas lo hicieron a través de su celular y, no, bueno, nos pasa a todos, no todos habilitamos la capacidad del teléfono para que levante las cookies y todo. Entonces, los que lo hacían por el celular, cuando le salía el recuadro del ingreso del mes de julio, que tenía que llenarlo porque eso no lo teníamos en ese momento, aparecía cero. Entonces, algunas personas lo que señalan es que intentaron colocar una cifra y que no fue posible, y otros que, pudiendo hacerlo, al parecer, no colocaron información alguna. Y otros, más bien por desconocimiento. Yo creo que hubo esa situación. Entonces comenzó y fue tendencia en Twitter todo este tema, puse cero. Y uno podía ver que había gente que daba la receta, dice, coloquen cero y les van a entregar un bono de 500.000 pesos. Entonces, a raíz de todo eso salió esta polémica de que aquellas personas que habían colocado datos incompletos iban a tener que devolver. Bueno, al final, como para no generar más dificultades, lo que se hizo en concordancia con las autoridades de Hacienda fue dar la posibilidad a contar de mañana a la gente que puso en el recuadro donde tenía que colocar el ingreso del mes, puso cero. Objeto que lo ratifique si efectivamente es cero, o fue por un olvido, fue por problema de la aplicación, por lo que haya sido, y entonces tengan la posibilidad de colocar la cifra correcta y exacta. Entonces, a contar de mañana, ellos van a recibir un correo, todas las personas que pusieron en ese recuadro ingreso igual a cero. Esto solamente para los dependientes, ¿ya? Entonces todas las personas que están en esa situación van a poder ratificar, modificar la información. Y con eso entonces, asumiendo la buena fe de todos, es que nadie va a pedir algo en exceso a lo que le correspondía. Ahora, don Sergio, una pregunta más general todavía para ¿Sí? que las personas que nos van a escuchar, nos están escuchando a través de este medio, entiendan que el aporte fiscal, ¿cierto?, es una vez durante el mes de agosto, ascendente a 500.000 pesos este bono, ¿cierto?, que se aplica a los trabajadores dependientes, individuales e independientes. Ese es como Correcto. el punto de partida, ¿cierto, don Esos Sergio? son los primeros requisitos, ¿ya? Aquí, y es súper importante en este caso, del 42.1, es decir, que perciba sueldo, del Perfecto. 42.2, independiente, o empresarios individuales, ¿ya? Y ahí Perfecto. hay que tener la claridad porque hay personas que han venido a consultar y consultan que yo tengo una empresa con una razón social de mi nombre y otro, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso no califica porque no es persona natural. ¿Ya? Es decir, persona natural sería Sergio Flores y no Sergio Flores y otro, o Sergio Flores e IRL. ¿Ya? Entonces, Perfecto. efectivamente, esos son los tres grandes grupos de contribuyentes que podrían solicitarlo. Y después vienen estos requisitos, que el ingreso promedio del año 2019 superior a 400.000 y hasta 2 millones. Y después el requisito que haya tenido una caída real de sus ingresos de un 30% al menos, en la comparación. Perfecto. Entre la caída es entre enero y julio. Claro, en el caso de los sueldos es por el promedio del año 2019, ¿no es cierto?, hasta, y saco el promedio y lo comparo con el sueldo de julio, ¿ya? Y si la caída ahí comparativamente es de un 30%, entonces califico para tener derecho.
Perfecto. Con el sueldo de julio, entonces, director. ¿Sí? En el caso de los Perfecto. empleados. ¿Ya? En el caso de los empleados, ya. Cuando hablamos de 400.000 y 2 millones, ¿hablamos de ingresos brutos, director? Son los ingresos imponibles para efectos tributarios. Y ahí es la otra confusión que ha salido, porque no, a veces las liquidaciones de sueldo de las distintas empresas o servicios públicos solo dice total imponible. Sí. Pero a veces dice ese imponible es para efectos de AFP e ISAPRE. Entonces, para efectos de este cálculo es eso menos las cotizaciones de la AFP y de la ISAPRE. Y, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. 1 millón de pesos es el total de mi total bruto. ¿Ya? Y dice total imponible 1 millón de pesos. Y mi cotización es un 17%, ya el 10% y el 7%. Entonces yo tendría que restar a ese 1.170.000 pesos para llegar a 830.000, que sería mi ingreso. ¿Ya? Sí. Porque ese es el ingreso bruto tributable y es el que se calcula. Ya, o sea, básicamente desagregando cotizaciones. Exacto, de AFP y de salud. Perfecto. Ya. Ahora, para que la gente también sienta que este es un sistema que el servicio está colaborando, hoy día al ingresar estos datos, automáticamente, director, a usted le va a indicar el sistema si es o no beneficiario, ¿cierto? Sí. Primero, para poder ingresar lo puedo hacer de dos maneras. Con mi RUT y la clave única, que es la que entrega el registro civil en aquellos casos que lo tengan, y si no, con la clave tributaria, que es la que entregamos nosotros, que es con la clave que habitualmente entran todos los contribuyentes a nuestra página. Una vez que ingreso con cualquiera de las dos claves, me va a decir, yo, como ya ingresé mi RUT, fue a las bases de datos y buscó y me dice, usted tiene derecho, dado que su ingreso promedio el año 2019 fue de 550.000 pesos. Y me va a aparecer el recuadro del mes de julio en blanco. Y yo tengo que llenar cuál es mi ingreso del mes de julio del 2020. Y ahí es donde salen estas interpretaciones, qué cantidad coloco, ¿ya? Pero ya está en la página el cómo se calcula, ¿ya? Perfecto. Para efectos del ingreso que tiene que colocar en julio. Director, por último, es bastante gente, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, la que debería estar beneficiada acá. O sea, estamos hablando de un grupo bastante importante de la población. Sí, sí, lo que pasa es que como uno aquí dimensiona efectivamente cómo ha afectado todo este tema de la pandemia y a lo mejor antes también desde la crisis social, porque nosotros hemos estado atendiendo abajo en el primer piso y claro, llega gente que dice que ellos perdieron su empleo ya en octubre, otros en noviembre. Claro. Entonces, y la necesidad que tiene esa persona es real, es efectiva. Entonces, claro, en la mañana conversábamos con algunas personas que estaban felices porque pudieron calificar para este bono y les había llegado la información que estaban dentro del grupo de las personas que les habían aprobado el retiro de fondos de la AFP. ¿Ya? Y entonces son casos que verdaderamente a uno le muestran la otra realidad, la verdad, ¿ya? Y que a lo mejor uno no la conoce tan en detalle, pero claro, hay una necesidad real y un número importante de personas que están viendo si califican para esto. Ahora, el ingreso es hasta 500.000 pesos, ¿ya? Que va a depender de una tabla y de los porcentajes de caída que tenga, ¿ya? Perfecto. Puede ser 400, 300, 200 o 100. Pero pudiera ocurrir, como le señalaba, que una persona no califica para esto, pero sí puede calificar quizás para el préstamo, ¿ya? Y eso ya lo pueden consultar a contar desde mañana, ya si es que califica o no para el préstamo. Y la manera va a ser igual, ¿ya? Nos los piden con nosotros y finalmente nosotros validamos esa información y se va a la tesorería y la tesorería hace las transferencias. Ahora, lo que deberíamos decir es que hoy día ya se están pagando los primeros bonos desde hasta 500.000 pesos, pero para el caso de los independientes y para el caso de los empresarios individuales, ¿ya?
En el caso de los empleados, todavía estamos sujetos a esta validación que vamos a comenzar a hacer a contar de mañana con este correo que se le va a enviar a las personas. Perfecto. Sí, perdón. Yo solamente quisiera una aclaración, porque anda circulando mucho correo falso. Y con lo que busca es que la gente le llegue un correo que aparentemente es del servicio y le dice, revise su situación, ingrese aquí. Nuestros correos, nunca un correo del servicio va a ir con un link, ¿ya? Para que la gente lo tenga claro. Nosotros le vamos a decir que ingrese a la página del servicio, pero no a través del correo, sino que la persona entra a la página y busca, ¿no es cierto?, nuestro si.cl y ahí ingresa, pero nunca el link va a ir dentro de un correo. Esa es la primera alerta que tienen que tener. Si llega un correo así, descártenlo, ¿ya? Porque lo que buscan con eso es capturar sus datos, la clave, y posteriormente aparecer como que ellos están pidiendo el bono. Y hay mucha gente que está desesperada y que por supuesto le llega este mensaje y se embarca en cualquier cosa sin medir las consecuencias. Así es. Y ahí, por eso, mire, nosotros, claro, la gente entendemos toda su demanda por esta situación que viven. Ya hoy día el tema está más normalizado. Sí debo reconocer que hay situaciones que están todavía pendientes, que son este tema de los conserjes y de los empleados que no tienen formulario 22 y que no tienen declaración jurada, ¿ya? Y estamos buscando una solución que esperamos nosotros la próxima semana tenerla. Están las personas que yo decía, las asesoras del hogar, que están también en esa misma situación. Están las licencias médicas. La licencia médica en sí no es sueldo, es un subsidio. Y por lo tanto, si una persona estuvo 3 meses con licencia médica, no se incluye ese valor para el cálculo en el promedio. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a excluir los días que estuvo con licencia médica. Es decir, si alguien estuvo 15 días con licencia médica y 15 días trabajó, el cálculo lo vamos a hacer no por 30, sino que lo vamos a hacer por 15 en el caso del sueldo, ¿ya? Los independientes, lo que está considerando hoy son las declaraciones juradas y no el listado de boletas emitidas. La próxima semana vamos a ver si se modifica ese cálculo. En el caso de los extranjeros, que también hay, solo consideramos los informados con RUT nuestro y no con el provisorio que da la AFP, porque ese es un RUT provisorio que no lo conocemos nosotros, por lo tanto no hay contra qué validar esa información. En el caso de las pensiones, que es otra situación, los pensionados, hasta ahora ocurre lo siguiente. Si un pensionado que presentó formulario 22 por el año tributario 2020, sí está incorporada a la pensión. Esto es principalmente las personas que trabajan y que son pensionados, ya por el código un código que tiene el formulario. Si una persona que recibe solo pensión y nada más, y no presentó formulario 22, no se muestra en el sistema, entendido que la pensión no sufre ninguna variación durante el año, ¿ya? Es decir, lo que estaba recibiendo el año pasado es lo mismo que está recibiendo ahora, ¿ya? Y si una persona el año pasado trabajó pensionado y este año no tiene trabajo, pero sí los ingresos por pensión, en el monto que recibe debe incluir el valor de la pensión para complementar la renta, y esa persona sí podría calificar, ¿ya? Y la próxima semana se verá cómo podemos resolver el tema del caso de los pensionados, ¿ya? Porque no hay declaración jurada de pensiones, ya que es donde nosotros vamos a buscar la información. Y en cuanto al IFE, este se descuenta en su totalidad del bono, porque esa fue una ayuda que ya recibió, ¿ya? Entonces la gente se queja, me dicen, me van a dar el bono de 500, pero me están descontando este ingreso familiar, pero la verdad es que la ley señala que debe descontarse, ¿ya? No es un capricho nuestro que lo estemos descontando, porque si no habría un doble, comillas, beneficio. Aunque, claro, la gente dirá, pero ¿qué beneficio si estoy desde octubre o desde noviembre sin ingreso? Pero la ley salió de esa manera, ¿ya? Entonces, esperamos nosotros, como digo, poder tener esta solución en la próxima semana, y si ustedes lo estiman pertinente, a lo mejor la próxima semana, los subsiguientes, ver de todas estas situaciones que hoy día aparecen sin aparente solución, cómo han evolucionado de aquí a algunos días más.
La verdad que le agradezco, don Sergio, su buena disposición, porque creo que para ustedes también esto han sido imprevisto. Esto no estaba considerado entre las cosas del trabajo del año. Y esto a veces hay que improvisar y hay veces se tiene que improvisar sin tener las cosas tan claras. Así que yo creo que para ustedes ha sido de verdad una situación bastante complicada, pero lo veo a usted muy tranquilo, con muy buena disposición, y yo creo que en este caso a mí lo que me alegra, don Sergio, es que se está ayudando a mucha gente de la clase media, que son las que se ha visto muy afectadas porque han perdido sus trabajos. Ellos nunca están considerados en ninguna municipalidad ni con ningún beneficio. Entonces me parece que es súper importante apoyar a estas personas porque lo están pasando muy mal, ha sido para ellos, para el entorno, su familia, han quedado sin trabajo, los niños en la casa porque no pueden ir al colegio. De verdad es una situación bastante lamentable, así que me parece, ojalá... Yo espero que la gente que de verdad lo necesita puedan interiorizarse de esto, que lo puedan postular, porque muchas veces, usted sabe, es lamentable, pero estamos en Chile, y aquí el que puede aprovecharse no lo duda. Entonces, yo, ¿qué es lo que quisiera? Que con esto se beneficien de verdad las personas que lo necesiten, que esto sea para una tranquilidad, para su casa, para el diario vivir y para que salgamos lo antes posible de todo esto. Así que muchas gracias, don Sergio, muy gentil, de verdad. Muchas gracias, don Sergio. Gracias a Estamos en ustedes por la contacto. oportunidad.